Hola estudiantes, estamos ya en la clase 13, en la materia de física con las leyes de la termodinámica, donde la primera ley de la termodinámica me dice que el incremento en el calor en un sistema va a ser igual a la suma de la energía interna y el trabajo en ese sistema, donde pues el calor, la energía y el trabajo, como son energías, pues obviamente se miden en calorías y en joules. Y los procesos termodinámicos que se desprenden de la primera ley de la termodinámica son los procesos adiabáticos, los cuales me dicen que el sistema no recibe ni cede calor, es decir, aquí el calor va a ser cero. Por lo tanto, de esta ecuación tenemos que el calor es cero, por lo tanto me va a quedar la suma de la energía y el trabajo. Si yo despejo la energía, voy a tener que menos la energía del sistema va a ser igual al trabajo. Analizando los signos tenemos que si el trabajo es positivo, el sistema realiza trabajo, y que si la energía pues es negativa, la temperatura va a disminuir, lo que significa que en los procesos adiabáticos siempre hay un proceso de enfriamiento porque la temperatura disminuye. Un ejemplo de esto pues son las paredes aisladas térmicamente donde no dejan entrar ni salir el calor, y también en los refrigeradores se aplica este mismo principio. Es por ello que los alimentos pues se mantienen frescos y fríos. Y un problema, me dicen que un gas realiza 600 joules de trabajo a través de un compartimento aislado. ¿Cuál es el cambio de su energía interna y si disminuye o aumenta la temperatura? Aquí, si es un proceso adiabático, pues obviamente la temperatura va a disminuir. El trabajo W pues va a ser positivo porque el gas realiza trabajo sobre los alrededores, y pues al estar dentro de un compartimento aislado pues tenemos que el trabajo va a ser cero, y por lo tanto tenemos la siguiente ecuación donde la energía interna va a ser igual a menos el trabajo. Sustituimos los valores en la ecuación, es decir, tenemos que delta U va a ser igual a menos por los 600 joules del trabajo, que en este caso multiplicando los signos nos va a dar un total de menos 600 joules, lo cual significa que la energía interna del gas disminuyó, porque esta energía pues obviamente al ser negativa indica que disminuyó. Esto significa que la temperatura también disminuye, por lo tanto se enfría este sistema a consecuencia de haber realizado trabajo en este sistema, y por lo tanto la respuesta correcta es el inciso B. En el proceso isocórico, el volumen del sistema siempre va a permanecer constante y no realiza trabajo, lo que significa que el trabajo es cero. Por lo tanto, tenemos esta expresión, lo que finalmente obtenemos que el incremento en el calor va a ser igual a el incremento en la energía interna. Y analizando los signos tenemos que si el calor es positivo se va a suministrar calor al sistema, y si la energía es positiva la temperatura aumenta, lo que significa que en los procesos isocóricos la temperatura va a aumentar, o sea va a ser un proceso de calentamiento. Como ejemplo tenemos cuando calentamos los alimentos en una olla express, pues obviamente se disminuye el tiempo de cocción porque aumenta la presión y la temperatura, y por lo tanto pues tenemos un proceso isocórico por este aumento de temperatura. Un ejemplo, me dicen que un recipiente hermético que mantiene su volumen constante contiene gas. Cuando nos hablan de volumen constante sabemos que estamos en procesos isocóricos, por lo tanto también me dicen que se le suministra 50 calorías desde el exterior. ¿Qué variación de energía interna presenta? El volumen pues siempre va a ser cero porque estamos en un proceso isocórico, el trabajo también es cero en los procesos isocóricos, y el calor es de 50 calorías. Esto lo transformamos a joules. Por lo tanto, mediante esta expresión de el calor es igual a la energía, pues obviamente el calor es positivo, debido a que se le está suministrando calor al sistema. Y al convertir estos 50 calorías a joules, tenemos que 50 por 4.2 joules va a ser igual a un total de 210 joules. Por lo tanto, la energía interna va a ser igual a 210 joules. Y la variación en la energía interna pues aumenta debido a que se le suministró calor. Por lo tanto, el inciso correcto es el inciso C. En los procesos isobáricos, la presión del sistema siempre permanece constante, por lo tanto, de la primera ley de la termodinámica tenemos que el incremento en el calor es igual a la suma de la energía interna y el trabajo.
Eso significa que todas las personas o todo animal, flora, lo que sea que se encuentre en el planeta Tierra, como la presión no cambia en este planeta de manera global, pues estamos en un proceso isobárico. Un ejemplo es cuando hervimos agua, pues al hervir sale el vapor, este se expande y todo, pero pues al permanecer dentro de la Tierra, pues como en la Tierra la presión atmosférica no varía, estamos a una atmósfera de presión o bien 760 milímetros de mercurio, así también se le conoce esta medida, pues obviamente no cambia. Otro ejemplo de los procesos a una presión constante, pues es cuando prendemos un fósforo o también cuando vemos que una pastilla aromática se sublima, es decir, pasa de sólido a gaseoso, pues para perfumar el ambiente. En los procesos isotérmicos, aquí la temperatura no cambia o más que nada permanece constante. Por lo tanto, si permanece constante la temperatura, significa que la energía interna del sistema va a ser igual a cero, obteniendo esta expresión. Y simplificando, tenemos que entonces el incremento en el calor va a ser igual a el trabajo. Analizando sus signos, tenemos que el trabajo positivo se le suministra calor al sistema, o si el calor es positivo, se le suministra calor al sistema, y si el trabajo también es positivo, el sistema realiza trabajo. Ejemplos de esto, pues es el Sol, que siempre permanece a una temperatura constante de 5778 kelvins o 5504.85 grados Celsius. En los termostatos también, si los dejamos a una sola temperatura por un periodo de tiempo, también estamos en procesos isotérmicos, así también como pues obviamente los reactores de temperatura muy alta, donde usan un núcleo moderado por grafito y con un ciclo de combustible de uranio de una sola pasada. Así se conoce esto, pues obviamente se usa helio o sal fundida como refrigerante, pues porque en estos reactores la temperatura de salida tiene que ser máxima de 1000 grados Celsius, en los cuales pues no se puede elevar más. Y entonces pues esto genera un proceso isotérmico. Un ejemplo de los procesos isotérmicos, me preguntan cuáles son. Me pueden poner hielo derritiéndose, pues aquí no, porque pues obviamente el hielo absorbe calor de los alrededores y la temperatura aumenta. En un día lluvioso es al contrario, la temperatura disminuye. En el sol pues la temperatura permanece constante, y en una cascada pues al estar a ambiente externo o a temperatura ambiente, pues la temperatura va fluctuando y entonces es variable. Por lo tanto, la respuesta de qué representa un proceso isotérmico, pues es el Sol. Otra de las preguntas que me pueden hacer en estos exámenes es que me pueden preguntar qué proceso termodinámico no hay transferencia de calor. Pues obviamente donde no hay transferencia de calor, ya dijimos que son en los procesos adiabáticos. ¿Qué proceso termodinámico la temperatura es constante? Pues en los procesos isotérmicos. ¿Qué proceso termodinámico el volumen es constante? Habíamos dicho que son los procesos isocóricos. ¿Y en qué proceso termodinámico la presión es constante? Tenemos que son los procesos isobáricos. Por lo tanto, estos son los procesos termodinámicos que se desprenden de la primera ley de la termodinámica, como son isotérmico, isobárico, adiabático e isocórico. Recuerden que el conocimiento no sirve si no se comparte y si no se tiene un propósito. Denle like a mi video, pónganme en los comentarios lo que no hayan entendido, lo que quieran sugerir, y nos vemos en la siguiente clase.